Bienvenida Fernando Daniel Gómez. Fer, querido, ¿cómo estás? Lucas, querido Ley, ¿cómo andamos? Buen día. Estás en el Gómez Móvil, allá Así es. en Neuquén. Para recién detenido. ¿Cómo viene el clima allá? No, está hermoso, está despejado, muy amable, más primaveral que otoñal, te Vamos diría. todavía. Bueno, Fer, un apunte te pido sobre bueno, todos los portales hoy hablan del lunes negro, de esta crisis que se está viviendo, de los aranceles de Trump. Sabemos que el 10 de abril va a responder China. Bueno, Trump igualmente se mostró relajado, dice que ganó jugando al golf. Sí, sí, sí. Y lo más interesante para ver por estas horas es a Roman Lechman, a todos esos adoradores de Estados Unidos que están azorados diciendo, che, ¿y ahora nosotros ¿Y esto? qué? Claro. Porque la gran pregunta, yo decía en el comienzo del programa, es ¿cuánto va a durar el gobierno de Milei ante este escenario donde Milei dijo en este premio, en eh, este evento que armaron en Mar-a-Lago, estos runflas llamados Maca, este premio Maca, dijo Milei, nosotros nos vamos a adaptar. Ahora, ¿cómo se adapta Milei? ¿No? Es imposible. ¿Cómo estás viendo todo esto? A ver, primero a nivel mundial, pero después, ¿cómo va a continuar este gobierno, Fer? Porque la tiene complicada. A ver, a nivel global, o por lo menos los ribetes que va tomando la guerra comercial tantas veces anunciada con la política arancelaria, el Liberation Day de Donald Trump, que es el establecimiento de aranceles a diestra y siniestra a todos los países del mundo, por lo menos en un piso, y con aquellos con la que compite la economía estadounidense trepando a niveles siderales, como es el caso de los aranceles impuestos a China. Eh, no era nada fuera de lo esperable. Tampoco creo que sea algo que pueda durar demasiado tiempo más. Donald Trump se puede mostrar relajado, pero va a venir un ciclo de negociación de cada una de esas posiciones arancelarias que estableció Estados Unidos para evaluar si le da la fortaleza a Donald Trump o a Estados Unidos para negociar en mejores condiciones de cómo estaba o quedar mejor posicionado en la capacidad de redinamizar el desarrollo industrial o el desarrollo productivo. Si es que el mundo financiero no se lo termina de comer en estos días de respuesta brutal que se está generando en las bolsas del mundo. Eh, Eso en cuanto a lo que es la guerra comercial, ¿no? La historia de las Disculpa, Fer, naciones. que se lo morfe el mundo financiero sería que Trump dé marcha atrás con varios aranceles, digamos, ¿no? Como ya No, va a hizo. dar atrás sobre varios aranceles. En el corto plazo lo va a terminar haciendo, porque esto no es una guerra total, es un mejoramiento de las posiciones. Este es un problema de Estados Unidos. Estados Unidos, en el declino absoluto que tiene, yo creo que hay que evaluar dos cosas: la posición arancelaria de Trump y el discurso de Vance, el vicepresidente de Trump, de unos días antes del Liberation Day, como le llaman ellos, Sí. en lo que hace una crítica bastante frontal al ciclo de globalización. Vance es muy, muy explícito, ¿no? Como si algún tonto le hubiera quedado duda, o a todos estos romantizados, bueno, nombrás a Roman Lechman, Infobae, que romantizan las prácticas imperiales de Estados Unidos, como si la historia fuera libre y anduviera dando vueltas por los años calendarios de los que los habitamos este mundo. Eh, Vance le pegó un cachetazo y dijo, no, miren, la globalización estaba pensada para que las naciones ricas produjeran los bienes más complejos y las naciones pobres hicieran los mecanismos sencillos o aportaran materias primas. Es decir, que los ricos siguieran siendo ricos o fueran más ricos y los pobres, las naciones pobres, fueran más pobres. Sí. Eso no pasó, digo, las naciones pobres han aprendido de la transferencia de tecnología, hablaba por China en realidad, ¿no? Se han apropiado de tecnología y nos han mejorado en competitividad. Y hablaba de uno de los males endémicos y decía, nuestras corporaciones se han acostumbrado, se han hecho adictas, esa es la palabra que usó, se han hecho adictas a la mano de obra barata. Esa es la crítica que hace Vance a la globalización, pero la globalización lo dejó culo para el norte de Estados Unidos. Lo dejó en condiciones de derrumbe productivo, con una fuerte financiarización de su matriz económica, con altos niveles
de empleo muy precario, de desempleo. Estados Unidos la tiene súper complicada en la dinámica de la economía real. De hecho, las grandes empresas de capitalización de Estados Unidos son las empresas de las corporaciones tecnológicas, ¿no? Quienes incluso le ponen un soporte geopolítico al gobierno de Donald Trump son las empresas de corte tecnológico, a su vez tienen sus propias contradicciones y sus propios conflictos. Eso es, por lo menos, una caracterización de las debilidades que Estados Unidos enfrenta. ¿Qué va a pasar frente a la guerra comercial? No sé, va a ser un problema de Estados Unidos. Yo no creo que mejore mucho su posición geopolítica o la simetría que China le sacó, siendo mucho más veloz y mucho más eficiente en optimizar los procesos tecnológicos y aplicarlos a la industria. Yo no creo que Estados Unidos pueda acortar demasiado el terreno con China, pero es un problema de Estados Unidos y China. Este paréntesis de política arancelaria, de respuesta próxima de China a países dependientes y para el colmo, en un paréntesis de la historia donde están exacerbadas todas las condiciones de colonialismo en la Argentina, como es durante este experimento de Javier Milei en la presidencia, a nosotros nos va a repercutir muy duramente y esto no es un problema bursátil de las bolsas, viste que las redes sociales acortaron la estupidez y acortaron la información. Ya a esta altura no se sabe en qué orden cada cosa, o con qué gravedad, pero uno puede decir, uy, mirá, el Nikkei dejó de vender futuros, y lees en el Twitter, el Nikkei dejó de vender futuros. Bueno, y alguien en su sano juicio diría, a mí qué me importa que el Nikkei dejó de vender futuros, pero el problema de este crash bursátil que se está dando en cada uno de los rincones del planeta, por fuera de la sobreinformación que conduce a la estupidez, lo que queda es que en la Argentina va a haber un alza del costo de vida. En la Argentina inevitablemente va a haber una devaluación de la moneda, inevitable, para como quienes presionan sobre el valor del dólar en una economía que mira el dólar para fijar cualquier precio, aquellos que presionan sobre el dólar, pues son los que se quedan con la parte del león de la producción en la Argentina, dicen que el dólar está atrasado y entonces presionan para que el dólar aumente. A ese contexto en el que ya estábamos, esta situación que va a implicar devaluaciones a diestra y siniestra en todo el mundo, sea del cual real en Brasil, va a provocar devaluación de la moneda. Y acá tenemos un problema. La cartelización de los bienes de consumo de nuestro pueblo hace que estornuda el mundo y aumentan los precios por las dudas. Devalúan la moneda y lo vuelven a aumentar para correlacionarlo con el precio del dólar internacional, aunque el dólar no influya en ese precio. Y para el colmo, cuando baja un producto, la caída del barril de crudo haría bajar los combustibles. No, las pelotas, va a aumentar. Digo, entonces vos tenés un efecto dominó sobre los precios que cada uno de estos suspiros, todas las empresas corporativas de la Argentina le van a trasladar la eventual pérdida que puedan sufrir a los precios que nosotros pagamos. En una economía deprimida, con un pueblo que vive no al día, vive descontándole los días al mes para poder llevar un plato de comida todos los días del mes arriba de la mesa de su familia, un incremento hoy del costo de vida es un cachetazo de muerte. Y la verdad que ese es el gran problema que nosotros tenemos. El problema que venimos caracterizando hace largo tiempo, tenemos una economía enferma de colonialismo, que está absolutamente al servicio de los intereses geopolíticos de Estados Unidos. Estados Unidos se metió en una guerra, obviamente no nos va a venir a avisar, y a nosotros nos va a venir un coletazo brutal de las consecuencias geopolíticas del reacomodamiento de Estados Unidos en el mapa del mundo. Con Milei esto se agrava porque hay un combo explosivo de colonialismo cultural que expone Milei y de imbecilidad manifiesta de los componentes y actores que toman decisiones políticas y económicas en el gobierno. Eso es un combo letal. Comentario al pie, no retrasen la compra del mes, ¿no? Porque se van a venir los aumentos, ya están viniendo, ¿no? Comentábamos. Quien tiene la posibilidad, porque también, viste que... Sí, no, tal cual. Se vive el día. Mirá, hay gente que vive de la changa al día, y el fin de semana pone un puestito para poder vender algo, junta la guita y compra. Y en 5 días realmente va a haber un masticar de las condiciones del consumo en la Argentina que va a ser grave. La próxima columna, cuando la hagamos,
vamos a estar masticando precios totalmente distintos a los que tenemos hoy. Y quizás sin un efecto directo sobre la economía real de la Argentina, pero sí con un efecto especulativo. Cada una de estas crisis a nosotros nos tienen que dejar la enseñanza de por dónde tenemos que pensar la construcción de la intervención sobre la economía por parte de la política, porque si no, nunca construimos un aprendizaje. Vivimos sorprendiéndonos crisis tras crisis, por mucha envergadura que tengan o por mucha excepcionalidad. Esta es una crisis excepcional. Es una crisis autoinfligida por las grandes potencias porque están reacomodando posiciones. Pero de cada crisis no nos lleva un aprendizaje. El problema endémico de la dependencia económica argentina y de buscar terminales siempre en los intereses geopolíticos de una potencia como es la de Estados Unidos, es de un dramatismo pocas veces vista para nuestro país. Fer, ahora, comentábamos al inicio del programa que Claver Carone, como el referente para América Latina de los Estados Unidos del gobierno de Trump, lo que dijo es: vamos a apoyar a la Argentina que tenga un nuevo préstamo con el FMI, pero se tiene que sacar de encima el swap. El swap con China son más del 74% de las reservas que tenemos del Banco Central, son 17.000 millones de dólares, un poco más. O sea que uno vería hoy imposible que la Argentina haga eso que pide Claver Carone. Lo cual, la pregunta lleva a, en este contexto, ¿el FMI le va a dar igual la plata a Milei? Y si le da la plata a Milei, que se lo preguntábamos a Trevor el viernes pasado, que serían 8.000, 10.000 millones de dólares en un primer desembolso, y lo que nos decía Trevor es, ya en el primer trimestre 7.000 millones de dólares se fueron en fuga, porque las corporaciones están dolarizando carteras. Bueno, ¿cómo vemos en el corto plazo el gobierno de Milei? Porque que tuvo también en el Senado la semana pasada una derrota por los jueces de la Corte, es decir, que está muy débil el gobierno. Después podríamos decir que la oposición está fragmentada, pero creo que no van a haber solamente turbulencias económicas en los próximos meses, también políticas. Son varias preguntas en una. Mía. El Fondo Monetario le va a prestar más plata, le va a prestar todo lo que... la economía, si uno tiene que mirar, viste que está esta cosa de construir la idea de la depresión acerca de la Argentina, viste, de qué país de mierda. Está esa cosa constante, lacerante, antinacional, que es tremenda. Si uno quiere mirar la importancia que tiene Argentina, su economía, su capacidad de generar trabajo, su capacidad de generar riqueza en los intereses geopolíticos de Estados Unidos, tiene que mirar cuánta guita nos ha prestado el Fondo Monetario Internacional a lo largo de los últimos 50 años. Y vamos a ver que Argentina es el país que más préstamos recibió por escándalo, y además de ser el que más préstamos recibió, el que más programas y acuerdos generó con el Fondo Monetario Internacional, le sacamos más de 100.000 millones de dólares al segundo en cantidad y en volumen de plata recibida. Argentina, lejos de ser el deudor serial, es el pagador serial del Fondo Monetario Internacional. Y además de ser pagador serial, la estructura del FMI no está para cobrar los créditos. El FMI está para condicionar el desarrollo político y económico de un país. Y condicionar el desarrollo económico y político de un país, de un país como la Argentina, tiene la importancia del tamaño de los créditos otorgados a este país. Por eso, yo creo que, así como nos piensa Estados Unidos, desde la lógica de Estados Unidos, que nos dice, ¿qué nos interesa de Argentina? Alimentos, energía, y recursos minerales de su cordillera. En esos intereses geopolíticos, condicionar el destino argentino por el volumen de alimentos que producimos, por el volumen del desarrollo energético a corta distancia y condicionable por Estados Unidos, y el volumen del desarrollo minero que nosotros podemos emprender, les interesa sobremanera condicionar los destinos del país. Por eso el FMI le va a prestar a Milei, aunque Milei se esté con una valija en la mano, no le importa nada, digo, no le importó con Macri, no firmaron ningún papel, no tienen ningún decreto que lo respalde. Entonces sí, es probable que nos preste la plata. Es lógico desde la perspectiva de Estados Unidos que diga, yo quiero condicionar con qué van a usar la plata, porque la plata del FMI se usa siempre básicamente para lo mismo, que es para financiar la fuga de capitales de las corporaciones, pero obviamente Estados Unidos dice, pero pará, yo te quiero decir cuál es la corporación que recibe en este momento. Lo del swap con China es un apriete político, es decir, es un asiento contable, te mando la plata
pagá el swap con China y después dolarizá la cartera con los dólares que vos producís. Saquemos la Argentina, está diciendo Clever Carone. Eso es lo que en el fondo plantean los locos esto. Ahora, para pensarlo en perspectiva, la dinámica de la producción de un nuevo crédito del FMI a nosotros nos pone en un nivel de condicionamiento mucho más jodido que el día anterior. Hace un año atrás, Milei, y esto habla de las inestabilidades de este gobierno, ¿no? Hace un año atrás, además de Milei haber ido a buscar el premio a Estados Unidos del embajador de la luz, ¿te acordás? Se lo dio la secta yasídica Jabal Lubavitch, le dio el premio de embajador de la luz a él y a Karina Milei. Antes de ir a buscar el premio en abril del 2024, antes de ir a buscar ese premio, fue al hotel de Yao Yao, donde dejó una de las más grandes frases que hoy está agarpando con cada dólar que entra a la Argentina o que la Argentina produce. Le dijo a los plutócratas, a los gerentes que se sientan en el foro de Yao Yao, convocado por Eduardo Elstein, que es el patrón de Javier Milei, aquel por intermedio de quien Javier Milei vive con permiso, se paró y le dijo: ustedes son unos héroes porque el que fuga capitales es un héroe. Dijo, esa fue la frase: el que fuga capitales es un héroe. ¿Y por qué es un héroe? Porque va de los controles del Estado. Bueno, hoy lo que está pasando es que hay contracción y demanda en exceso de dólares para fugar capitales. Esos que están en el foro de Yao Yao saben que no están en la lista de prioritarios para recibir esos dólares. Por eso lo tienen previsionado en sus balances, como contaba Rodo el otro día en la columna. Por eso presionan sobre el tipo de cambio, porque saben que los dólares de FMI no son el prioritario para cobrar. Lo que hay antes, actores más cercanos a Estados Unidos que están en la línea de caja, y si no se van a colar. No tienen cama. Ese es el nivel. La presión es mucho más grande que el crédito que le pueden dar. Los que demandan dólares en la Argentina son muy poquitos, pero demandan muchos dólares, porque la Argentina tiene una riqueza capaz de producir esa demanda de dólares por parte de esas corporaciones. Esa es otra de las enseñanzas que nosotros tenemos que terminar. Con respecto a eso, creo que Sergio Arelovich de Mate había hecho el cálculo que la fuga de capitales que está prevista de acá a los próximos meses es mayor incluso a lo que le vamos a pedir al FMI. Sí, claro, lo expuso el otro día, creo, sobre un informe de Mate Economista, Sergio Arelovich, el equipo de economistas que conduce Sergio Arelovich en Rosario, y lo expuso, creo que Alejandro Berkovich, en el programa de televisión. Y son, sí, mayores, 21.000, creo. Yo no tengo el número preciso y no lo quiero dar a boca de otro, porque es un muy buen informe, pero en Mate Economía se puede encontrar, pero sí supera en 21.000, creo que son 21.000 millones, supera lo que el Fondo Monetario en el ciclo largo le prestaría a la Argentina. Esa es la demanda de dólares prevista en los balances ya. Sí. A eso súmale la cotidiana. Gracias, Fer. Quedó pendiente entonces si concurrentes o no. Pero bueno, ya te preguntamos. Multiple choice. Yo tengo, aparte, realmente. El peronismo bonaerense, Gómez, concurrente, elecciones concurrentes o desdoblar. Vamos, rápido. Vivo en Neuquén. No sé si concurre. Yo soy en Ischia, viste que no creo que dos veces lo mismo tenga idénticos resultados. No entiendo el debate filosófico. Me estás tirando por la cabeza Nietzsche, es un montón. Explícame entonces la cita Nietzsche, porque Kicillof tiene que tomar una decisión hasta mañana a las 5 de la tarde. No sé, también tiene a Borges, bueno, o puede recurrir al mito de Sísifo en Camus y pensar que una y otra vez puede hacer elecciones en la provincia de Buenos Aires, pero no lo sé, pero yo soy de Neuquén, no tengo ni la más remota idea. Y aparte, ¿sabes qué? Vos me estás diciendo que vas por la concurrencia, Gómez, pero no lo querés decir explícitamente. Ni el precio del pan, ni el precio de los huevos depende de cómo estos dirigentes salden sus problemas. Abrazo, y Gómez. Ese es el gran problema que tiene la Argentina. Abrazo grande. Ahí estaba Fernando Daniel Gómez desde Neuquén, pero yo sé que tiene dirección en provincia de Buenos Aires. No sé si ya hizo el cambio de domicilio.